Claro que sí, como les dije, tenemos al señor Jorge Mariné Brandi, que es el consejero económico y comercial de España en Argentina. Y me va a acompañar también para entrevistarlo la licenciada Beatriz Fernández Domínguez, especialista en comercio exterior. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Clase Ejecutiva. Y la primera pregunta, así a quemarropa, señor consejero comercial. Jorge, por favor, dinos, ¿qué es España? En algunas imágenes, en algunas palabras. Pues España, yo creo que en Argentina sería redundante dar demasiadas palabras. Yo creo que todos los argentinos y los españoles nos conocemos a la perfección. Nuestra historia común, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros lazos de sangre, nuestro presente, que es muy denso, y sobre todo nuestro futuro es conocido por argentinos a la perfección. ¿Y qué dirías del presente y del futuro de España, entonces? ¿Qué imaginas respecto a la Argentina? Hombre, yo creo que España ha generado una imagen en los últimos años muy positiva. Yo creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Es decir, yo además he tenido la suerte de entrar en el servicio exterior a hablar de España en los años 80. En los años 80 España era un país pobre, con terrorismo, recién salido de la dictadura, donde realmente se hizo un gran esfuerzo, tanto los partidos políticos como el rey, como los empresarios, los sindicatos, que empujó a que España entrara en la Unión Europea. Yo creo que desde entonces el éxito ha sido enorme, ha generado el que España sea ahora mismo la octava potencia mundial. Y además, lo que me preguntabas con respecto a Argentina, desde los años 90, España, que pasó a ser inversor neto en el exterior, ha basado gran parte de su política económica en las inversiones en Latinoamérica en general y en Argentina en particular. Y les recuerdo, si me permitís, el Reino de España se sitúa en el suroeste de Europa y ocupa la mayor parte de la península ibérica. Su nombre deriva de Hispania, como los romanos denominaban a la entera península, pero a su vez creo que Hispania vendría del fenicio, que fueron los primeros en llegar habitantes no ibéricos y que fundaron Cádiz, que entre otras cosas es la ciudad más antigua de Europa Occidental. Se trata de una monarquía constitucional parlamentaria, el rey es Su Alteza Juan Carlos I y el presidente del gobierno es el señor José Luis Rodríguez Zapatero. La ciudad capital, Edgar, por favor, es Madrid, de casi 6 millones de habitantes si contamos todo el área metropolitana. Y hay aquí algo particular. Mientras que su población es apenas 13% mayor, tiene un 5, es la proporción que nos liga a España, porque es un poco más de 5 veces menor en superficie y es un poco más que 5 veces mayor en Producto Bruto Interno y en PBI per cápita. Y es, como decías tú, la octava potencia económica del mundo. Y si mal no recuerdo, también es el tercer inversor a nivel mundial, sí, ¿no? Es el tercer inversor mundial y el segundo en Latinoamérica. Bueno, a ver, ¿cuál es el factor crítico de éxito que ha tenido España para llegar a ser tanto? Porque es verdad que hace 20 años no era esto. España, decimos, era una suerte de California europea, ¿no? Sí, yo creo que el factor fundamental, y hay que reconocerlo, la entrada de la Unión Europea. España, la Unión Europea en general es un éxito del siglo pasado, tanto político como económico, y sobre todo en términos económicos yo diría que España junto a Irlanda es el país que más ha aprovechado el pertenecer a ese club, no solo por la disciplina que nos ha exigido, por la mezcla con los mercados, por la complementariedad de la economía española, que se ha adaptado a tener ventajas comparativas en determinados sectores, y sobre todo también por los fondos que la Unión Europea, al ser España una zona más pobre, ha invertido en España. Y lo habéis utilizado también. Algo que me decía Beatriz fuera de cámaras es la capacidad que habéis tenido en España de poneros de acuerdo, ¿no es cierto? De ponerse de acuerdo. Interno, ¿Qué te parece en ese sentido? Es un factor clave para poder haber llevado a cabo el proceso de modernización, porque cuando España ingresó en la Unión Europea había mucho euroescéptico y hoy en día en realidad hay
gran consenso, un respaldo de casi el 70% de la población a ese ingreso, porque realmente se ven los beneficios de la ¿Cómo Unión habéis Europea. hecho con la... Estoy hablando en español, se habrán dado cuenta. ¿Cómo habéis hecho con esto que... porque en todo el mundo se cuecen habas. Ustedes también tienen diferendos. Pero aquí, cuando estaba Joan Tugores, que es un gran economista catalán, que tú eres de sangre catalana a pesar de haber nacido en Madrid, decía, bueno, nos hemos puesto de acuerdo. Llegó un momento en que dejamos de discutir, nos pusimos de acuerdo. Eso ha sido un factor fundamental para nuestro crecimiento. ¿Tú coincides con Joan Tugores? Plenamente. Ha sido un consenso, sobre todo en elementos económicos, así como en otros factores. Existe más disputa política. En lo económico, digamos que, como se ha demostrado en España con alternancia de poder en estos últimos 20 años, digamos, la senda económica y las políticas básicas económicas han sido las mismas. Y eso quizás también viene motivado por lo que hablábamos de la disciplina europea. Es decir, cuando tú estás obligado a entrar a una moneda con unos criterios de convergencia, con una inflación determinada, con un déficit fiscal determinado y con un déficit comercial determinado... Te tenés que poner de acuerdo. Claro, ¿Cuáles son las principales fuentes de riqueza de España? Vamos a ver, España ha generado su éxito en varios pilares. Yo creo que el turismo no se le escapa a nadie, que es un pilar fundamental. 60 millones de turistas, 40.000 millones de ingresos de 40.000 millones de euros, es decir, sí, como 60.000 millones de dólares. Lo cual es es más que las exportaciones argentinas por todo concepto, ¿no? Exactamente. Eso es eso ha sido un maná que tenemos los españoles, que además se ha administrado y gestionado razonablemente bien, a pesar de determinadas debilidades en la urbanización de playas y demás. Y luego, a nadie se le escapa que la construcción también ha sido básica. Eso quizás ahora nos está poniendo un poquito más expuestos a esta crisis financiera, pero por otro lado también yo diría un factor muy importante, y que aquí en Argentina se conoce bien, en España, es el sistema financiero. Es decir, para que haya habido construcción y para que la gente haya podido comprarse una casa, tiene que haber bancos que gestionen bien y que den créditos fáciles para que cualquier persona de clase media y baja pueda tener acceso a su vivienda. Eso, gracias a Dios, ha ocurrido, han bajado los tipos de interés mucho y se ha gestionado bien, y hoy en día se ha conseguido que prácticamente España tiene 1 billón, es decir, 1 millón de millones de PIB, de euros. De PBI, lo que nosotros llamamos el PBI. Exacto. Entonces, la deuda ahora mismo que tienen los españoles en la construcción de su casa equivale a más o menos eso. Pero, sin embargo, los bancos todavía están sufriendo menos que otros bancos, sobre todo norteamericanos, ante esta crisis. De las hipotecas internacionales. Sí, la gestión está siendo buena. Beatriz, yo les recuerdo a los televidentes que Beatriz nació en Granada, España, graduada en Ciencias Económicas en Alcalá de Henares de Madrid, también con un posgrado en Economía Internacional y Comercio Exterior. Está estudiando una maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales en Flaxo, aquí en Buenos Aires, y se ha desempeñado en varios cargos ejecutivos en empresas privadas, digamos, con actividades internacionales. Luego fue becada por el ISEX, el Instituto de Comercio Exterior, para Montevideo y Buenos Aires, y ahora te desempeñas aquí, trabajas aquí, y algún pajarito me ha dicho que te has casado aquí, que te estás mezclando con los argentinos. ¿Cómo lo ves al tema del desarrollo comercial argentino? Bueno, y el tema de su promoción. Tenemos un minutito. Un factor muy clave. España es un actor muy importante, pero a nivel inversor. Cuando uno se para a analizar los flujos comerciales entre España y Argentina, realmente no tienen el peso relativo que sí ha tenido la inversión extranjera directa de España. Yo creo que por ahí hay un filo que hay que aprovechar. Argentina es una potencia en temas de alimentos y es son los principales rubros de exportación a España. ¿Me puede repetir eso? Argentina es un gran jugador y tiene mucho que hacer en el tema alimentos. Y no lo estamos diciendo, lo están diciendo desde el exterior. Lo está haciendo, ya lo está haciendo, pero yo creo que ahí puede jugar un papel mucho más importante del que juega hoy, porque en términos netos son valores que se pueden incrementar fácilmente con el potencial que tiene Argentina. Es importantísimo que nos cuenten después del corte en qué negocios podemos hacer, qué negocios pueden hacer los televidentes acercándose a ustedes
representación de España en Argentina. Ya volvemos, quédese ahí con más Clase Ejecutiva.